Vamos a enlazarnos con el coronel Jorge Mejía, ex jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional. Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Aquí varias cosas que nos preocupan. En primer lugar, nos llamaba la atención la modalidad, porque veíamos que este taxista conocía al secuestrador. De hecho, se hizo pasar por un cliente, se ganó la confianza y le tendió la trampa. Esta modalidad se está presentando con frecuencia, que los secuestradores, delincuentes, se acerquen y se ganen la confianza de su víctima. Bueno, esta situación es nueva acá en el país, por cuanto las organizaciones criminales bien estructuradas no actúan de esa manera. Una organización criminal estructurada, hay un compartimentaje bien estricto, por un lado. Por otro lado, ellos, antes de seleccionar a la víctima, ellos eligen un lugar de cautiverio, lo que nosotros le llamamos la base, o los delincuentes también le llaman la base. Ese lugar de cautiverio tiene que ser un lugar seguro donde esté, digamos, aislado ese lugar, digamos, de la gente común. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos no tienen personas que podrían delatarlos. Acá lo que vemos, por ejemplo, él está en una vivienda multifamiliar. Y digamos, no es un lugar, digamos, adecuado para una organización criminal para tener a una víctima ahí con aprehensión oculta. De acuerdo, y eso es algo que, digamos, hace un par de décadas no veíamos, ¿no? O sea, teníamos organizaciones criminales que tenían una logística, que estaban estructuradas, que tenían espacios alejados donde podían mantener en cautiverio a una persona por semanas y hasta meses. Hoy estas organizaciones operan de manera distinta. Es que en realidad estas no son organizaciones, digamos, estructuradas. Son gente que secuestra, digamos, a cualquier persona, la secuestran en algunos casos por horas. Lo que nosotros llamamos es un secuestro express, que a veces es con aprehensión, en este caso aprehensión oculta, en el caso del taxista específicamente, y en otros casos, cuando se trata de secuestros express, los tienen en el mismo vehículo de ellos, los delincuentes, los tienen para, digamos, utilizar sus tarjetas ¿cómo se llama?, de débito, y vaciarlas en los cajeros automáticos, ¿no? Y por lo general lo hacen, este tipo de secuestro express lo hacen entre las 18 horas y las 01 horas, digamos, del día siguiente, para poder, digamos, ejecutar dos operaciones de las tarjetas, ¿no? Claro, que al parecer también habría sido la intención, porque esta víctima cuenta que le estaban pidiendo las tarjetas, las contraseñas, información para quedarse con el dinero. Entonces, lo que veíamos hace un par de décadas, que se secuestraba a personas adineradas, a empresarios, hoy lo estamos viendo de una modalidad distinta. Están secuestrando a ¿quiénes? ¿Quiénes son estas potenciales víctimas que secuestran por horas para robarles el dinero o para pedir un rescate a la familia? Por supuesto, anteriormente una organización criminal para ejecutar un secuestro hacía una selección rígida de la víctima. Es el primer paso, digamos, que hacen los secuestradores. Seleccionan a la víctima para ver cuál es su capacidad económica, ¿ya? Y ver de qué manera ellos podrían obtener una jugosa suma de dinero que les permita a ellos negociar de repente hasta, como usted dijo, ¿no?, semanas o meses, como nos ha ocurrido a nosotros, con gente que las víctimas, digamos, eran personas que estaban vinculadas o sea, eran hijos de empresarios en algunos casos, en otros eran las esposas de los empresarios o los mismos empresarios. Entonces había una selección bien rígida de la víctima. Ahora no, ellos secuestran al paso a quien sea. Incluso en este caso, como se puede observar, la víctima conocía a uno de los secuestradores. Y eso en las organizaciones criminales no existe. Como le digo, inclusive dentro de la misma organización, los secuestradores no se conocen porque hay un compartimentaje bien estricto que lo hacen con la finalidad de evitar de que la policía pueda identificarlos. Incluso hemos visto en los últimos meses que hay estos grupos de delincuentes
que en un espacio acondicionan una especie de rejas para colocar a diferentes personas que van secuestrando y, como decía usted, los mantienen solo por horas para robarles el dinero o para pedir un dinero a la familia para liberarlos, dinero de 200 soles, 500 soles, no montos muy elevados, pero al tener varias personas secuestradas al mismo tiempo, pueden sacar una mayor cantidad. Sí, definitivamente sucede eso porque, digamos, cometen varias acciones. Pero lo que sí, digamos, nosotros debemos precisar de que estos grupos de delincuentes que están ahora secuestrando son incluso más peligrosos que los mismos delincuentes que pertenecen a una banda criminal bien organizada. ¿Por qué? Ellos no tienen, digamos, límite y muchas veces la víctima termina con la pérdida de su vida. Y eso se ha observado en estos primeros 4 meses, que solamente en Lima se han registrado 9 secuestros, de los cuales 4 están fallecidos. O sea, son más violentos, más avesados. No, y más que todo, como nosotros decimos, pues, nosotros los policías, decimos pues que estas personas no tienen, digamos, capacidad para secuestrar y muchas veces se le va de las manos la situación y tienen que victimar al secuestrado. Qué peligroso. Decía también la policía que hay en estos momentos mayor facilidad para estos delincuentes para obtener información de sus víctimas sin necesidad de hacerles un seguimiento o un reglaje. Por 2 motivos. El primero, porque existe un mercado negro de información privada, y por otro lado, por la misma información que las víctimas comparten a través de las redes sociales. Sí, exactamente. Bueno, esto de la información que obtienen en los mercados negros no es, digamos, nuevo esto. Esto es de décadas atrás. ¿Ya? Pero ahora lo que, digamos, juega en contra de las personas que son víctimas de secuestros justamente son las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí ellos exhiben, digamos, a veces su poder económico, les gustan tomarse fotos que se van de viaje por un lado, por otro lado muestran sus vehículos, sus casas, sus joyas, las lucen, de tal manera que de esa manera ellos ya no necesitan, digamos, hacer una selección de una víctima, únicamente ya a través de las redes sociales se le facilita esa selección. Claro. Se le facilita y permite, digamos, secuestrar a esas personas. Uno mismo se está exponiendo cuando comparte su información y también cuando comparte la ubicación, ¿no? En el lugar en el que se encuentra en el momento exacto. Así es, pues desgraciadamente la tecnología se inventa con fines nobles, pero en el camino se va, digamos, desviando estos fines y se convierten en instrumentos o herramientas letales para los delincuentes. Y eso es lo que está pasando acá en el país y en todo el mundo, ¿no? Lo que preocupa, y revisando cifras de la policía, es que este delito de secuestro está yendo en incremento en los últimos años. En ese sentido, ¿qué debe hacer la policía para poder combatir a estas organizaciones, a estos grupos de delincuentes que están operando de esta manera? Bueno, lo que nosotros vemos como limitaciones dentro de la policía es, digamos, que, y lo han dicho muchos expertos y entendidos en el tema de criminalidad, de que la Fiscalía y el Poder Judicial no están ayudando a la policía. Eso es grave. Es muy grave porque los índices de criminalidad en el país han aumentado de sobremanera con la llegada de los delincuentes venezolanos. Y eso hay que ser claro en eso. Esos señores han venido acá a perturbar el orden del país. Entonces, si aunado a eso tenemos un Poder Judicial o una Fiscalía que es demasiado benevolente con estos delincuentes sobre pretexto de que la policía llegó 1 minuto de retrasada con el delincuente, que no existen elementos de juicio probatorios como para poderlos... Se necesita un trabajo en conjunto. Entonces, claro, pero si nosotros trabajáramos con la Fiscalía, con el Poder Judicial como un trinomio, yo pienso de que esto no vamos a erradicarlo porque no se puede, pero habría una lucha en conjunto.
Muy bien, Coronel Así Mejía, es. le agradezco esa comunicación con nosotros esta noche. Gracias por atendernos.